Buenas noches, ingeniera. La materia que voy a compartir hoy es de química y es el tema 1.2, propiedades y variaciones periódicas de los elementos. Bueno, empezaré con propiedades atómicas. ¿Qué es eso? El átomo está constituido por un núcleo central y una nube de electrones alrededor de un núcleo. El núcleo contiene cargas positivas, llamadas protones, y también partículas sin cargas eléctricas, conocidas como neutrones, que son las cargas negativas. La nube de electrones de carga negativa es atraída por los protones del núcleo mediante una fuerza electromagnética, como imanes, por así decirlo. Una vez los electrones están caracterizados por órbitas atómicas, que son funciones matemáticas que representan la probabilidad de encontrar un electrón en una región de espacio o alrededor de un núcleo. La masa de un átomo está dada principalmente por una suma de protones y neutrones de sus núcleos, ya que la masa de electrones es infinitamente pequeña y por ende es muy pequeñito. Este parámetro se llama número masivo y se representa con una letra, que en este caso es una letra A. Bueno, comenzamos con variaciones periódicas de las propiedades. Eso sería los elementos en su configuración electrónica muestran una variación periódica al aumentar el número atómico. Entonces también presenta variaciones en sus propiedades físicas y químicas, que en este caso estamos viendo química. Luego siguen las cargas nucleares efectivas. Eso es la fuerza de atracción entre un electrón, un núcleo, y dependiendo de la magnitud de la carga nuclear que actúa sobre el electrón y de la distancia media entre electrones y núcleo. Esta fuerza es una atracción, aumenta conforme la carga nuclear y disminuye mediante un electrón se aleja del núcleo. Un átomo, los electrones interactúan entre sí y como un núcleo analiza esta situación, para un electrón es imposible. Lo que sí se puede es analizar un electrón, y sus interacciones con un entorno propio, o creado por el núcleo. También también se le llama radio atómico. ¿Qué es un radio atómico? Bueno, un radio atómico es un átomo que no tiene tamaño definido porque las distribuciones de electrones no terminan de formar una abertura, sino que va disminuyendo poco a poco cuando la distancia desde un núcleo aumenta. Por esto, el radio debe de tener medidas de esta propiedad. El radio dentro de cada periodo cuando el número de atómicos disminuye. En cada grupo, el radio aumenta con el número de periódicos. Bueno, también dejando ese tema al lado, vamos a hablar de una energía de ionización. Es la energía que debe absorber un átomo en estado gaseoso para poder arrancar un electrón. Este electrón es el que está unido más débilmente al núcleo. ¿Qué quiere decir la energía perdida de electrones? La afinidad es que el valor de esta energía siempre será negativo. Continuamos con propiedades químicas. Una propiedad química es cualquier propiedad de la materia por lo cual cambia de composición. Cuando se enfrenta una sustancia química a distintos reactivos o condiciones experimentales, puede o no reaccionar con ellos. Las propiedades químicas se determinan por ensayos químicos o están relacionadas con una reactividad de sustancias químicas. Las propiedades químicas de los elementos, también tomando ese tema, son elementos que se determinan haciendo reaccionar con el hidrógeno o con el oxígeno, o como por ejemplo el agua. Es un descubrimiento que se hizo. Por ejemplo, una propiedad del agua es
cuando se hierve, la temperatura, que cambia drásticamente y sin embargo no se descompone esa agua. Al contrario, el átomo no se esparce y se junta para que hierva esa agua o ebulla, por así decirlo. Bueno, también las propiedades de los compuestos químicos es la diferencia entre propiedades que se puede clasificar en los compuestos inorgánicos o orgánicos o ácidos básicos, por así decirlo. Las propiedades del compuesto orgánico están determinadas por la presencia de un grupo funcional y una longitud que tiene. Eso quiere decir que los átomos tienen una succión grande para que se combinen con otras cosas y no pierdan sus electrones y sus neutrones, porque no se puede dividir un átomo. Al contrario, se hace un compuesto para formar algo que nosotros necesitamos, por así decirlo. Y eso sería todo a mi punto de vista, compañeros. Gracias.